The Magnum Archives, Episodio 11. Soñador. Testimonio de Antonio Blake sobre sus recientes sueños relacionados con Gertrude Robinson, la antigua jefa archivista del Instituto Magnus. Testimonio original dado el 14 de marzo de 2015. Grabación de audio por Jonathan Sims, jefe archivista actual del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Primero que nada, debo admitir que mentí para entrar aquí. Sé que su criterio es muy claro. Cualquier suceso inexplicable o experiencia sobrenatural o encuentro que ocurra en lugares de dudosa realidad. No queremos experiencias fuera del cuerpo, visiones o alucinaciones o sueños. Y esto se trata de sueños, no se engañe. Pero creo que necesita escucharlo de todas formas. Ya sea si me cree o no, eso depende de usted. Solo que no creo que pueda vivir conmigo mismo sin al menos haberlo intentado explicarme. Verá, tuve un sueño sobre usted. Sé cómo suena y puedo asegurarle que ni siquiera nos conocemos. Pero el instituto, la construcción, incluso esta habitación, lo vi todo en mi sueño tan claro como lo veo ahora frente a mí. Así que no tengo ninguna escalofriante historia terrorífica en la oscuridad. Pero le pido que siga leyendo, porque este no es un tipo de sueño que uno simplemente debe ignorar. Probablemente tenga que contarle un poco sobre mí antes de balbucear sobre sueños y profecías. He vivido en Londres por casi una década. Vine a realizar mi título universitario en la Escuela de Economía de Londres. Terminé teniendo trabajo en Barclays poco después de graduarme y me fue bien. Sin embargo, no duró mucho. Sobreviví al primer año antes de que el estrés de mi nuevo empleo, sin mencionar los problemas de mi vida personal, se llevaran a una terrible crisis nerviosa. Rompí con Graham, mi novio de 6 años, y tuve que irme de la casa que compartíamos, para quedarme con unos amigos que había conservado tras mi año de repletos arranques de estrés y constantes planes cancelados. Fue ahí, durmiendo en el sillón de mi amiga Aneita, en las profundidades de mi miseria, que comencé a tener los sueños. Me encontré de pie sobre la cima de Canary Wharf y observando el edificio Barclays, donde había pasado muchísimas horas horrendas de tiempo. Detrás de mí pude sentir el constante palpitar de luz que se cernía sobre la amenazante torre. Tamborileaba a través de mí y pude ver el resplandor cruzar mi piel como el aceite, pero aunque lo intenté, no pude voltearme para mirar. Fue cuando me di cuenta que había algo extraño en la ciudad que se encontraba debajo de mí. Estaba oscuro, únicamente iluminada por el enfermizo resplandor naranja de las farolas, y esas también palpitaban de una forma extraña. Miré hacia abajo y pude ver una telaraña de oscuros zarcillos, cruzando por todas las calles y enredándose en los edificios. Parecían vasos sanguíneos, gruesos y oscuros, algunos tan anchos como carreteras y otros tan delgados como los cables de un teléfono, y todos vibraban al mismo tiempo que el palpitar de la luz que estaba detrás de mí. Necesitaba acercarme más. Tener un sueño lúcido nunca ha sido una habilidad que he poseído y generalmente solo me dejo llevar por cualquier cosa que suceda en mi adormecida conciencia. Así que me sorprendió cuando mi deseo mudo de acercarme se cumplió y me moví. Me sorprendió aún más que mis movimientos se llevaran sobre el borde del techo de Canary Wharf y comenzara a caer. Descendí. No sé qué tan lejos fue, hasta que golpeé el suelo con un doloroso crack. Creí que eso me despertaría, pero en su lugar solo me quedé ahí, anonadado por el dolor onírico, ya sabe, el conocimiento del dolor sin realmente sentirlo. Después de un rato, quién sabe cuánto habrá sido en un sueño, me volví a levantar y comencé a moverme por ese paisaje infernal, anaranjado venoso que supe que tenía que ser la ciudad. Mientras lo recorría, no diré que caminaba, porque no sería el término correcto. Vi a personas, no a muchas y no se movían, pero estaban ahí. Se encontraban con la mirada quieta como de fotografía, sobreexpuestos y percudidos, atrapados e inmortalizados en un solo instante. Cada una de esas arcillas los atrapaba ahí, palpitando contrastando con su inmovilidad. Una tenía una delgada vena negra que serpenteaba por sus brazos y parecía desaparecer hacia donde debería estar su corazón. Otra persona, un hombre mayor en un traje azul marino,
se encontraba en el suelo con una masa palpitante del tamaño de un tronco de un árbol que estaba aplastando sus piernas. En el rostro de cada persona vi la misma contracción abierta de sorpresa, dolor y aterrorizante confusión. Nunca había soñado nada parecido a esto y supe que había algo más aquí que mi propia conciencia desvariante. Eventualmente mi recorrido merodeador me dirigió de vuelta al edificio Barclays. Algo dentro de mí quiso entrar y ver cómo era ese lugar en este rítmico y carnoso paisaje onírico. Las luces estaban encendidas, pero eran del color vaporoso del sodio naranja, como las de afuera. Y al igual que las otras luces, su resplandor pulsaba una y otra vez en este mundo palpitante, lo cual parecía gobernar por todo el lugar. Los escritorios se encontraban en los lugares en donde yo sabía que estarían, pero no había gente en ninguna parte. Decidí moverme a las escaleras porque, por alguna razón, la sola idea de tomar el ascensor me inundaba de un escalofriante terror. Eran 23 pisos, hasta la oficina en donde trabajé. Y si en algún momento tuve piernas en ese lugar, ellas no fueron las que me hicieron subir esos escalones. Fue en ese lugar donde hallé mi escritorio limpio y vacío, justo como lo había dejado hace unas semanas atrás. Y en ese momento supe que había algo en la pequeña oficina junto a mí. Lo sentí en el ritmo de mi sueño y me impulsé a cruzar el lugar para observar. Había sido la oficina de mi antiguo jefe directo, John Ussel, y él estaba ahí. Una de las venas negras había serpenteado hasta adentrarse por la ventana, y parecía haber colgado a John a 1 metro del suelo, envolviéndose ligeramente alrededor de su garganta. Como todos los demás, él se encontraba inmóvil, una imagen inmortalizada en un momento, colgada y quieta gracias a esta palpitante masa de alteridad. Fue en ese momento cuando desperté. Una pesadilla normalmente me dejaría sudando, con los ojos ampliamente deshechos, pero esa mañana me sentí revitalizado. Me di cuenta que, a pesar del sueño definitivamente había parecido una pesadilla, nunca había sentido ninguna verdadera molestia. Incluso mi caída del comienzo había sido curiosamente carente de algún dolor real. Intenté alejarlo de mis pensamientos mientras indagaba en sitios de trabajo, pero algo sobre el sueño persistió, como un fétido dolor que solo percibes cuando te detienes a analizarlo. No había visto a John Ussel en varios meses. Él había abandonado la compañía un tiempo antes de mi punto de quiebre, y nunca lo conocí tan bien. Pero la imagen de su rostro en mi sueño no me dejaba en paz, así que me determiné a averiguar por qué había aparecido en mi mente de una manera tan grotesca. Por la razón que fuera, la idea de que tal vez no existiera una razón de su desaparición, y que quizás solo fue meramente incidental, jamás se me ocurrió. Se me había ofrecido una oportunidad de regresar a Valkyries después de mi dramática renuncia, una vez que mi salud mental se encontrara mejor, pero en ese momento ni siquiera podía tomar el Douglas Light Railway porque me causaba ataques de pánico cada vez que el tren llegaba a Poplar y la imponente figura del edificio Barclays y Canary Wharf aparecían. Rechacé la oferta, pero seguí en contacto con un par de mis excompañeros, así que contacté a un par de ellos por email para ver si sabían cómo podía contactarme con mi antiguo jefe. No me tomó mucho tiempo averiguar la verdad. John Ussel aparentemente ha sido ahorcado tras la amarga pérdida de una batalla de custodia que tenía contra su ex esposa. Estoy seguro que no necesito contarle, porque esto me sorprendió profundamente. De nuevo, no tuve duda alguna de que podría haber sido una coincidencia. Supe, y todavía lo sé, que lo que vi en mi sueño había reflejado su deliberado destino. No recuerdo mis sueños de las siguientes noches, pero recuerdo que tuve el mismo sueño el próximo sábado. Fue el mismo en cada detalle, excepto que habían diferentes personas. Algunas siempre eran las mismas, pero otras eran nuevas o desaparecían. Y las que recordaba que se desvanecían lo hacían como el papel tapiz que se dejaba por mucho tiempo frente al sol. Y otra vez, me encontré sobre Canary Wharf, con la luz palpitante detrás de mí. Y una vez que descendí, me encontré capaz de recorrer la ciudad a voluntad propia, mirando las figuras atrapadas en esas pulsantes venas. Regresé al lugar en donde John había estado. Y claro está, él seguía ahí, aunque desvanecido hasta el punto donde, si no hubiera sabido quién era, entonces seguramente no lo hubiera identificado. Por alguna razón, los arcillos que se enredaban en su garganta eran tan oscuros como nunca antes los había visto. Sabiendo lo que ahora conozco de John, pude ver la muerte de cada pobre alma mientras me rodeaba por el sueño.
Las vides oscuras se aferraban en la cabeza de una víctima que sufrió un derrame, en los pulmones cancerosos de un fumador, y se enterrarían en las víctimas de un accidente automovilístico debajo de la inmensidad del bulto. No me acerqué al hospital, ya que la mayoría de esas gruesas y asquerosas líneas se dirigían allí, y no podía haber lugar alguno donde no la estuvieran asfixiando con su presencia. Estos sueños se habían vuelto una parte común de mis horas de dormir, por casi 8 años. Incluso al mejorar mi vida, y cuando encontré un nuevo empleo y un lugar donde vivir, lo crea o no, trabajo vendiendo bolas de cristal y cartas de tarot en una tienda de magia. Los sueños aparecen un par de veces cada mes. Si existe alguna ventaja en trabajar donde lo hago, es que he sido capaz de leer cada libro sobre los sueños esotéricos que alguna vez se han escrito, pero ninguno se ha acercado incluso a lo que yo he experimentado. Por un tiempo intenté hacer las paces con los sueños, razonando que mientras no me causaran ningún dolor, eran indefensos. Eso funcionó hasta que vi a mi padre en el sueño. Caminando por Oxford Street, las pulsantes venas trepaban por su pierna y en dirección a su pecho. Por supuesto que intenté advertirle. Le pregunté sobre su salud, sobre cómo se había estado sintiendo, sobre si se había sentido cansado recientemente. Incluso llegué a apartar una cita con el doctor, sin soportar su disgusto. No importó porque 10 días después le dio un paro cardíaco, y a pesar de la rápida respuesta de los paramédicos y todo el historial médico que tuve a la mano de inmediato, no hubo nada que pude hacer para salvarlo. Murió en la víspera del año nuevo, y mientras 2014 terminaba, también lo hacía cualquier esperanza que me quedara de que mis sueños harían cualquier bien en este mundo. Tomó un mes y medio para que la mitad de la imagen de mi padre se desvaneciera del resplandor naranja de las farolas de mi sueño de Londres, y por lo que calculo había aparecido 10 días antes de su muerte. Se lo estoy contando porque siento que tiene derecho de saber sobre el plazo de tiempo con el que nos estamos enfrentando. Me temo que no he tenido muchas oportunidades de experimentar o ver nada más específico. Hay muchísimas personas que mueren en Londres y tan pocas de ellas que conozco. Pero lo reconozco usted. Mientras escribo estas palabras puedo verla en la otra habitación. Sus ojos están fijos en cualquiera que sea el libro con el que se está distrayendo. La reconozco de mis sueños. Me dijeron en el otro escritorio que usted revisa los testimonios escritos, así que solo puedo rezar que se tome el tiempo de leer este por completo. Permítame explicarme con más detalle. Fue la última noche en que ese sueño volvió a ocurrir. Comenzó como siempre lo había hecho. Estaba sobre Canary Wharf, pero casi de inmediato pude sentir que algo había cambiado. El opaco resplandor naranja que palpitaba desde abajo parecía silenciado de alguna manera, y había un apremiante conocimiento sobre mí de que algo estaba absolutamente mal. Miré hacia abajo y pude ver las venas, cuyo dominio del paisaje onírico abarcaba solo una parte anteriormente. Se había ampliado y ahora parecía que cubría casi toda la superficie de cada calle. Seguían palpitando como lo habían hecho anteriormente, pero en lugar de pulsar su desconocida carga invisible de oscuridad, ahora de vez en cuando se veía una luz carmesí que viajaba a través de ellas. Creí ver en la luz rojiza iluminarse rostros y sombras dentro de los zarcillos, pero se movían demasiado rápido para estar seguro de cualquier detalle, más allá de la dirección en la que se dirigían. Esto no era nada igual a lo que hubiera visto en estos sueños, y estaba seguro que tenía dos opciones: seguir las luces a donde fuera que se guiaran, o dar media vuelta y volver al mundo donde todos estaban despiertos. Decidí seguir el camino de ese brillo escarlata, aunque me di cuenta que estaba flotando a una distancia lejana del suelo, por lo que gruesas que eran las vías. Las seguí por un tiempo. ¿Qué tanto? No tengo idea. Nunca parecía viajar más rápido de lo que caminaba en estos sueños, y aún así en las distancias que recorría, mientras atravesaba el pulsante crepúsculo anaranjado del otro Londres, parecía ser más lejana que el tiempo que tomaba cruzarlas. Supongo que así son los sueños. Lo único que sé con certeza es que después de un tiempo me di cuenta que la luz rojiza me estaba guiando hacia los jardines de Batspaul y el Támesis. Allá había muy pocas personas visibles. ¿Acaso la gente rica moría menos? ¿O quizás solo tenía un mejor control sobre quienes morían? O tal vez solo no podían ser vistos, peleaban contra la muerte por tanto tiempo que cuando por fin venía los cubría con sus helados arcillos por cada centímetro de su cuerpo.
Crucé el Támesis y el puente estuvo sujeto a las alturas con las resplandecientes vides. Una o dos de ellas parecían atravesar el mismísimo río, y el ocasional brillo rojizo podía ser visto debajo del agua, pero la mayoría de ellas estaban esparcidas por el puente. Finalmente vi el destino del resplandor teñido de sangre. Un pequeño edificio, cerniéndose solitariamente al otro lado del puente cerca de Embankment. No puedo decirle cómo es que se llamaba la calle. El Londres de mis sueños no tenía señales en las calles. Era antiguo, con pilares y poseía una aura de quieta dignidad. Fue en esta construcción en donde todas las venas se encontraban. En cada puerta y ventana se solidificaban y unían a ellas. Cuando los estallidos de luz rojiza lo atravesaban, el edificio entero resplandecía en carmesí. Podía ver una placa de color bronce junto a la puerta, que no estaba del todo cubierta, y se podía leer: Instituto Magnus, Londres, fundado en 1818. Entré, pero no puedo decirle cómo lo hice. Las venas bloqueaban cada entrada posible y aún así me encontré moviéndome a su alrededor. Vi sus pasillos, estos pasillos, ahogados con esta carne sombría, y vagué por ello. Seguí el resplandor rojizo que ahora pulsaba tan radiantemente que supe que si lo hubiera visto despierto me hubiera cegado. Me condujo a una habitación. Su placa aún era visible y decía Archivo. Entré y vi paredes cubiertas con estantes y gabinetes extendiéndose por todas partes. Estos estantes estaban revestidos en un pegajoso alquitrán negro, lo cual en ese momento supe que era la gruesa y carnosa sangre que palpitaba por cada una de esas venas. Al frente de la habitación se encontraba un escritorio, y las venas estaban envueltas alrededor de este tan fuertemente y tan duramente que me di cuenta que este lugar debía ser en donde terminaban. Al acercarme más, me di cuenta que había una persona sentada en el escritorio, y que era a esta persona quien le estaba fluyendo toda esa luz escarlata dentro de sí. No podía ver su cuerpo debajo de la carne que la mantenía capturada, pero mientras me movía a su alrededor, vi que el rostro estaba descubierto. Era su rostro, y la expresión en él estaba repleto de tanto terror del que jamás he visto en los 8 años en los que he merodeado en esta ciudad del crepúsculo. Fue en ese momento en el que desperté. Estoy al tanto de que ni siquiera conozco su nombre y de que no tengo la responsabilidad de intentar prevenir cualquiera que sea el destino que venga para usted. Basado en mi experiencia anterior, tal cosa es meramente imposible de cualquier forma. Pero después de lo que vi, no podía vivir conmigo mismo si al menos no lo intentaba. Investigué todo lo posible sobre su instituto y organizé una cita para dar mi testimonio sobre un falso encuentro sobrenatural. Incluso cuando me dijeron que el archivista solo revisa los testimonios escritos una vez que han sido investigados, así que aquí estoy, balbuceando mi lunática historia en un papel esperando que eventualmente lea esto. Si ve esto a tiempo y ha leído hasta acá, entonces, si soy honesto, no sé qué más puedo decirle. Tenga cuidado. Hay algo que vendrá por usted y no sé lo que es, pero es algo mucho peor de lo que cualquiera puede imaginarse. Finalmente, le sugiero buscar un reemplazo. Buena suerte. Fin del testimonio. Estoy seguro que no necesito explicar cuán inquietante fue encontrar este testimonio metido en los archivos recientes. No estoy realmente seguro de si debo hacérselo saber a Elías o no. Cuando me contrató, apenas mencionó lo que le había sucedido a mi predecesora, Gertrude Robinson. Le pregunté si estaría disponible para asesorarme en el proceso de transición, pero solo me respondió que ella había fallecido y que no me preocupara demasiado. En realidad, ahora que lo pienso, sus exactas palabras fueron que ella había muerto cumpliendo con su deber, lo cual creí que había sido un ataque al corazón en su escritorio o algo similar. Creo que era algo vieja. Quiero decir, no creo en el poder de los sueños premonitorios, obviamente, pero aún así, sigue siendo una cosa profundamente perturbadora de hallar. Hice que Tim indagara en ello, ya que no confiaba en que los otros tal vez lo hubieran escrito como una broma realista y simplemente lo hubiesen metido entre los archivos. Sorprendentemente, no encontró nada. Antonio Blake es un nombre falso y todos los datos para contactarlo que dio fueron igualmente un fraude. Ciertamente tuvo que ser una broma,
Tal vez es la novatada al nuevo jefe. Es mejor no seguir con esto, creo. Como sea, tal vez tenga que hablar con Rosie para asegurarme de tener una copia de cualquier nuevo testimonio tan pronto sean dados. No, cuando los investigadores hayan terminado con ellos. Parecía muy entusiasmada ante la idea de grabarlos, así que espero que esté dispuesta a hacer esto también. Si esto es real... Ah, bueno, no tengo idea de si Gertrude tuvo la oportunidad de leer el testimonio antes de fallecer, pero si alguien llega a balbucear un sueño sobre mi muerte, entonces realmente querrá escucharlo. Fin del testimonio.